Vamos ahora a crear el informe de la factura que vamos a incluir como una pestaña dentro de este formulario. Para ello vamos a nuestro proyecto de aplicación y aquí en la carpeta de facturas vamos a crear un nuevo objeto de tipo informe. Un informe tiene secciones de lo típica de cabecera, al principio de la página, de pie de página y demás. Vamos a ir creando diferentes secciones. Vamos a crear las 3 secciones que necesitamos crear. Ya tenemos una sección que la vamos a llamar cabecera. Cabecera de informe. Luego tenemos una sección que será de detalle. Y por último voy a crear otra sección que la voy a llamar de pie. Hay diferentes tipos de secciones. Hay cabecera de página, que se imprime en todas las páginas al principio, cabecera de informe, que se imprime antes de la cabecera de página, suele ser para hacer la típica página donde se pone el nombre del informe que va a continuación, y luego en el pie de página va en todas las páginas al final, y el pie de informe se imprime al final, justo detrás de la última línea de detalle. Es el típico total que va justo al final de la última línea de detalle. Sin embargo, si quiero los totales en pie de página, pues los pondría aquí. En nuestro caso nos da un poco igual, vamos a hacer pie de página por que se vea ese tipo de informe. Además, en el ancho, para DIN A4, por ejemplo, se suele utilizar 750, que aunque aquí hablemos de píxel, en realidad es, digamos, la proporción entre píxel y centímetros. En el caso de que fuese apaisado, normalmente se utiliza entre 1050 y 1150, dependiendo de cómo queramos apurar los márgenes. Bueno, pues vamos ya entonces directamente a crear nuestra cabecera de página, donde vamos a utilizar el típico formato de datos del cliente, datos de la empresa, el logotipo y luego pondremos también el número de factura, etc. Bueno, para ir ágiles, vamos a crear directamente ya nuestro logotipo. Vamos a crear el objeto dibujo con el logotipo. Bueno, ya que estamos, voy a poner algo circular, por ejemplo, a ver si vemos algo interesante. Bueno, podría ser este o este mismo, ya que estamos hablando de circular, en nuestro azul, y lo vamos a poner grande, de 256. Vale, logotipo, creamos el dibujo, lo posicionamos alfabéticamente, y en nuestro informe vamos a usar, hay dos tipos de dibujo, el dibujo estático y el objeto dibujo. El objeto dibujo es el campo dibujo que va en la tabla, por ejemplo, si tuviese la fotografía del artículo, sería el campo objeto dibujo. En nuestro caso es un dibujo estático que vamos a poner directamente del logotipo. Vamos a elegir nuestro logotipo, lo llamamos logotipo, y aquí lo importante es el aspecto. El aspecto vamos a elegir proporcionar, porque nos va a quedar siempre bien alineado o bien proporcionado, mejor dicho, respecto al espacio que ocupa. Y aquí vamos a empezar a poner textos. En el informe todos los textos se utilizan mediante este control texto, y los números también, va todo aquí. Entonces vamos a poner lo que sería el nombre del cliente. Y aquí vamos a ver un aspecto muy importante. Un informe, vamos a editar objeto padre, un informe, que no le hemos puesto ni nombre, lo vamos a llamar informe de factura, tiene un origen, una tabla asociada. ¿Cuál sería el origen del informe? Pues a priori podríamos pensar que el origen del informe podría ser las facturas. Pero en nuestro caso vamos a hacer que el origen del informe sean las líneas. ¿Por qué? Porque necesitamos imprimir el detalle. Y el detalle, si desde la factura tengo que cargar las líneas, es mucho más complicado. Sin embargo, si pongo el origen del informe en las líneas, como las líneas conocen la factura y la factura conoce el cliente, lo tengo todo resuelto. Entonces, directamente puedo ir aquí al origen del informe y elegir la tabla de líneas de la factura. Y veremos cómo a partir de las líneas yo puedo tener toda la información. Entonces, aquí vamos a meter los datos del cliente.
En principio, por ejemplo, si yo quiero poner aquí el nombre del cliente, vamos a poner cliente nombre. En contenido puedo elegir en campos, me salen los campos de la línea, pero si yo de la línea abro la factura y de la factura que conoce el cliente abro el cliente, pues tengo el nombre del cliente de la factura y este dato es el que me interesa visualizar. Vamos a alinearlo verticalmente de forma centrada. Luego hablaremos de los tipos de fuente. Aquí pondríamos la dirección. Bueno, pues la dirección del cliente, vamos a poner cliente dirección y sería muy similar. En lugar del nombre, pues aquí directamente podemos coger la dirección. En el caso de la dirección, pues sería multilínea. Y alineación vertical, pues arriba. Y por último, vamos a poner el CIF del cliente que hace falta. Bueno, pues ponemos cliente CIF. Y aquí iríamos a facturas cliente y cogeríamos el CIF. Incluso podríamos ponerle delante el típico texto CIF 2 puntos y ahí iría el CIF. Y todo esto, si queremos, podemos envolverlo en un rectángulo. Vamos a usar este control, que es una figura de tipo rectángulo. Y, bueno, vamos a ponerlo delante del nombre, ahí. Y todo esto sería, digamos, lo que sería el marco del dato del cliente. Vamos a reducir un poco nuestro logotipo. Y para que coincida, y esto mismo vamos a hacerlo con los datos de la empresa, que bueno, podrían ir incluso aquí a la izquierda, podrían ir debajo, eso ya dependiendo de cómo queramos ubicarlo, podrían ir aquí debajo. Y en el caso de la empresa, pues tendríamos, sería muy similar, tendríamos el nombre de nuestra empresa, pero eso recordemos, en nuestro nombre fiscal, que los habíamos guardado en variables globales. Entonces tenemos la variable global, nombre fiscal, de la configuración, y ese nombre fiscal es el que vamos a poner aquí. Nombre fiscal. Aquí iría nuestra dirección, F4, F6, la dirección, y aquí iría el CIF. Bueno, en el caso del CIF, vamos a poner CIF, teléfono, por ejemplo, e email. Vamos a, por un lado, a poner lo que sería el título, ¿vale? El título de CIF. Vamos a dejar ahí CIF, podemos poner 2 puntos o quitarlo, eso da igual. Y aquí sería el texto CIF. Y a su derecha pondríamos, por ejemplo, el CIF. Y como antes, F6, configuración CIF. Bueno, pues ya tenemos este dato y ahora lo duplicamos y pondríamos los otros dos que queremos poner, que serían el texto del teléfono, el texto del email y ahora aquí mostraríamos la variable teléfono. Me he equivocado, continuar editando, sí, bueno, elijo todo, F6 teléfono y ahora aquí elegiríamos F4, F6 el email. Y con esto vamos a poner el título bien, email, aquí iría teléfono y aquí sería el CIF. Vale, pues ya tenemos esta información y lo que sí vamos a hacer ahora es a todos los controles vamos a cambiarles el tipo de fuente. ¿Por qué? Porque la fuente del sistema está muy bien para lo que son, digamos, formularios, todo lo que sea para visualizar en pantalla, pero de cara a la impresión es importante en los informes utilizar una fuente que se vea igual en todos los sistemas operativos. Y Arial es la fuente que habitualmente mejor se adapta a todos los sistemas operativos, porque está en ellos, en todos, instalada. Si no utilizásemos este tipo de fuente, podríamos encontrarnos que, como no exista la fuente dentro del sistema operativo, utilice una alternativa y no nos queda bien el informe como nosotros queremos. Pues ponemos todo de 12 y ahora en concreto, por ejemplo, el nombre del cliente, podríamos ponerlo que fuese, bueno, tanto el nombre del cliente como nuestro nombre, podríamos destacarlos, que fuesen en una fuente más grande, personalizada, incluso que fuese ahí en negrita.
Y ahora aquí, en la parte inferior de lo que es la cabecera, vamos a intentar poner, a ver si nos queda bien, el número de la factura y la fecha de la factura. Vamos a ver, yo creo que así puede quedar bien, incluso podemos reducirlo un poco y separarlo. Vale, entonces aquí podríamos poner un texto que fuese el número de la factura, texto número de factura, y el texto fecha de factura. Texto fecha. Bueno, vamos a dejarlo así, fecha. Fecha factura. Y ahora aquí debajo vamos a poner lo que es el dato en sí del número de factura. Le quitamos la palabra texto. Y pondríamos F4, F5, como la línea conoce la factura y la factura conoce el número de factura editado, que era aquel que tenía los 2 dígitos del año y el número de factura alineado a la derecha con hasta 3 números. Y aquí iría F4, F5, factura y la fecha de factura. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a destacarlo y lo vamos a poner personalizado, vol 18. Y bueno, ya probaremos a ver qué tal nos queda esta información. Y ahora tendríamos que hacer lo que es la línea de detalle y la cabecera. Vamos a poner la cabecera y luego ajustamos la línea. Por ejemplo, en la cabecera vamos a dejar un poco de separación. Podríamos poner, por ejemplo, la cantidad, texto cantidad. Y aquí en contenido, bueno, realmente cuando es texto, si yo lo pongo aquí también en el nombre, vemos cómo se ve perfectamente. Bueno, voy primero a colocar los textos y luego lo alineo. Bueno, aquí sería el concepto, descripción o artículo, ¿vale? Vamos a llamarlo concepto, por ejemplo. Y luego tendríamos el precio, el descuento y el importe. Voy a empezar al revés, voy a poner el importe o total. Luego tenemos el porcentaje de descuento, que este sí que no hace falta que sea muy grande. Texto, porcentaje de descuento. Y por último, vamos a separarlo, aquí iría el precio. Bueno, pues estos campos los vamos a alinear a la derecha y todos ellos los vamos a alinear en principio abajo. Y lo que vamos a hacer es añadir una línea de separación, la típica línea que vemos en los informes que separa la cabecera. Bueno, pues ya tenemos, digamos, nuestra estructura de cabecera de informe y ahora haríamos el detalle. ¿Cómo hacemos el detalle? Vamos a copiar estos datos, estos 5 controles, y los vamos a pegar. Los pego directamente, puedo pegarlos, dejar un espacio, vamos a dejar un espacio a ver qué tal nos queda. Y ahora aquí vamos a cambiar o sustituir esto por el dato en sí. Entonces la cantidad, el contenido lo que va a ser es la cantidad. Podríamos usar el campo, lógicamente, cantidad, pero nos faltaría el formato. En los informes hay que utilizar, entonces, conviene siempre la función que conocemos, numérica, number to string, que recordemos que nos permite indicarle el número de decimales, en este caso queremos 2, el formato que usábamos, el L mayúscula para formato local, y el dato de la cantidad. Entonces ya tenemos ahí la cantidad, y estos controles, bueno, luego los alineamos, vamos a acabar. Cogemos esto mismo porque nos sirve para el precio, nos sirve para el descuento, el porcentaje de descuento, y nos sirve para el importe. Vamos a empezar ya que estamos aquí en el importe era el campo total. Vale, pues total, aquí iría el porcentaje de descuento. En principio nos vale todo porque todos llevan 2 decimales. El porcentaje, no el descuento, sino el porcentaje de descuento es lo que vamos a imprimir, y vamos a imprimir
el precio. Y por último nos quedaría para lo que es el concepto, deberíamos poner pues el texto que sería el nombre del artículo. Podríamos poner la descripción o podemos poner el nombre del artículo, podemos poner el que elijamos. Incluso podríamos hacer que un choose, que es un comando que hasta ahora no habíamos visto, que nos permite elegir que si por ejemplo la descripción larga está vacía, muestre el nombre del artículo y si no, nos devuelva la descripción larga. Podríamos probar a ver qué tal nos queda esto. Y en este caso, claro, le pondríamos que fuese multilínea verdadero. Si ponemos multilínea y de altura variable, entonces yo creo que lo mejor es que pongamos a todos los controles de detalle que estén alineados arriba, para que queden perfectamente alineados. Entonces ya tendríamos la línea de detalle, que lógicamente como es de altura variable, aquí la sección también podríamos decirle que puede partirse o no. ¿Qué significa puede partirse? Si decimos puede partirse y no entra porque llega al final de la página y no tiene espacio, podría partir, digamos, el texto del artículo en la siguiente línea. Sin embargo, si le decimos falso, todo lo que esté en detalle tiene que ir junto, que en este caso nos interesa. Lo que sí le decimos es que es de altura variable, es decir, que esto puede crecer. Entonces ahora nos quedarían los totales. En los totales es algo parecido. Bueno, pues tendremos... vamos a ir poniéndolos. Vamos a aprovechar estos datos que tenemos así. Aquí, en el total, lógicamente los informes, aunque no lo vamos a hacer, nos permiten, si yo... Vamos aquí al informe, nos permiten... Ahí. Nos permite crear agrupamientos. Por ejemplo, podríamos agrupar este informe por fecha o podríamos agruparlo por familia de artículo, etcétera. Es decir, por un dato que nos permita agrupar y las líneas saldrían agrupadas y ordenadas. Y el agrupamiento nos permite tener una cabecera de agrupamiento donde se muestra el nombre y un pie de agrupamiento donde se muestran normalmente los subtotales. Y luego podemos hacer cálculos, podríamos estar sumando nosotros el total de las líneas. ¿Qué ocurre? Que en este caso ya los tenemos calculados. Por lo tanto, cuando vamos a imprimir aquí, el dato que queremos imprimir, que sería la base imponible del informe, si tiro de F5 factura, vemos que tenemos ya la base, el porcentaje de IVA, es decir, esto es lo que vamos a imprimir, ya lo tenemos calculado. Entonces, aquí iría la base y aquí vamos a poner el texto base imponible. Texto base, base imponible, va a ir alineado a la izquierda y centrado. Aquí sí que vamos a ir centrándolo y aquí derecha y centrado. Y esto sería la base, base imponible. Y a continuación pues iría el porcentaje de IVA y el IVA. Aquí iría el IVA. Vamos a poner el campo IVA, factura, perdón, que la estoy liando. Ahí, la factura, punto, vamos a ver que lo puedo hacer así también. Factura, IVA. Y aquí iría el porcentaje de IVA. Entonces, vamos a ver, texto porcentaje de IVA. Entonces aquí, bueno, iría porcentaje de IVA, sí, pero vamos a hacerlo bien porque realmente vamos a poner el porcentaje. Entonces aquí sería F4, comillas, comillas, porque queremos que sea un texto. Y ahora aquí el number to string con 2 decimales, formato L, numérico, iría el campo porcentaje, es decir, factura, porcentaje de IVA. Y a la derecha vamos a imprimir el porcentaje de IVA. Así. Entonces, bueno, aunque aquí no se vea, realmente estamos concatenando el porcentaje y el texto. Esto mismo lo vamos a aprovechar porque lo tendríamos que hacer con la retención. Aquí sería la retención. Aquí iría el campo retención. Y aquí iría el porcentaje de retención. Y lo mismo. Bueno, pues si voy a facturas, para que se vean los datos, voy a hacerlo
directamente así, factura, vemos cómo tenemos el porcentaje de retención y la retención. Y por último iría el total de la factura, que puedo aprovechar este porque me encaja mejor. Y aquí iría total factura. Y aquí el total de la factura. Number to string, factura. Y aquí va el total. Bueno, pues ya tenemos todos estos datos. Podríamos envolverlos, digamos, pero lo que vamos a hacer es, vamos a separarlo un poco. Y esta línea de totales que vimos aquí, de separación de cabecera, perdón, voy a elegirla así, la voy a volver a poner como separación del total. Porque hay un dato también que puede interesarnos poner aquí, como era la forma de pago. Vamos a utilizar este cuadro, lo vamos a pegar aquí, y lo vamos a poner alineado a este lado, y aquí iría la forma de pago, texto, forma de pago. Recordemos que la forma de pago era un dato que estaba, bueno, aquí, si le quito esto, ahí está, forma de pago, que estaba en el cliente. Entonces vamos a ponerlo más o menos así, y aquí debajo vamos a ubicar el dato forma de pago, que en concreto F4, F5 sería factura cliente, forma de pago, nombre. Y ahí iría esa forma de pago. Bueno, pues ya tenemos nuestro informe generado. Aunque vamos a corregir porque estoy viendo que en cabecera hemos puesto cabecera de informe y realmente esto se imprimiría solo en la primera página. Vamos a poner cabecera de página porque si nuestra factura tuviese más de una página, se imprimiría esta cabecera en todas. Así que podemos ya guardar y ahora lo que nos queda es cómo imprimimos, cómo visualizamos este informe. Tenemos diferentes formas de hacerlo. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es, dentro de facturas, tenemos una pestaña donde se ven las líneas. Vamos a aprovechar esto para duplicarlo. Es decir, bueno, ya tenemos un proceso que carga las líneas, entonces vamos a aprovechar este formulario, lo duplicamos y vamos a llamarlo facturas informe. Y dentro tendremos el proceso que nos carga las líneas. Si lo vemos, editamos el objeto de la propiedad, vemos cómo nos carga el plural de todas las líneas de la factura y nos lo devuelve, añade a la lista la salida y atrapamos esa información y en este caso mostraba un alternador, pero ahora lo que vamos a hacer es mostrar el informe de facturas. A esto lo vamos a llamar informe y directamente vamos a la factura y aquí en el separador de formularios, en sus objetos, duplicamos el que había, en lugar de línea lo vamos a llamar informe y facturas informe. Podríamos querer ponerle lo que es el icono de lo que es un informe. Bueno, pues nada, se lo buscamos y se lo añadimos. Simplemente en objetos elegimos iconos material y aquí vamos a poner impresora, supongo que estará, sí, vale, pues elegimos esta misma, informe, vamos a elegir de 96, azul, como hacemos siempre, lo colocamos por orden alfabético y aquí en el separador de pestañas, en el informe, elegimos ese icono. Y en principio ya lo tenemos. Si ejecutamos F5, vamos a facturas, buscamos una factura, a ver si hay alguna que tenga, por ejemplo, esta que tiene 3 líneas. Si vamos a informe, aquí tenemos ya nuestro informe, donde, bueno, si lo pongo en grande, vemos cómo están los datos de la cabecera, con el cliente, con su dirección, los datos de mi empresa. Vemos que aquí se corta un poco, bueno, pues tendré que darle un poco más de espacio. La factura, la fecha, y aquí veíamos la cantidad, y como el concepto de los artículos tienen una descripción larga, pues nos está imprimiendo esa descripción larga, descuento, etc.
Aquí el porcentaje de descuento podríamos hacer cosas del tipo, bueno, pues si es 0 que no se imprima, etcétera, pero bueno, yo creo que no merece la pena. Y en el pie vemos cómo se imprime la forma de pago y lo que es la base imponible, total factura, que podemos ajustarlo un poco mejor si queremos que no quede tan pegado al pie en la parte inferior. Bueno, pues vamos a hacer esos mini ajustes ya, ¿vale? Por ejemplo, este lo voy a poner un poco más grande, el cliente por si acaso también, y esto lo que vamos a hacer es, vamos a ganar un poco de espacio aquí, sobre todo por el pie, ¿no? Para que no quede tan pegado. Hay que tener en cuenta que mientras la cabecera crece de arriba hacia abajo, el pie de página crece de abajo hacia arriba. Entonces, bueno, dejándole un poco de separación ya queda mejor. Y aquí incluso, pues vamos a ponerle que esto vaya, como hemos hecho anteriormente, en el Arial, pero Vol 18. Y vamos a hacer que tenga más espacio. Y de esta forma, bueno, pues ya si vamos a ejecutar otra vez nuestro informe de facturas, podemos ver si nos ha quedado bien ajustado. Vamos a ver los datos de, bueno, por abajo ya queda mucho mejor, el total más destacado, los porcentajes correctamente. Bueno, aquí me ha quedado esto sin cambiar, lo cambiaré ahora a retención y en la cabecera ya se ve. Bueno, pues nada, corregimos simplemente este texto, que no es porcentaje de IVA, es porcentaje de retención. Y en principio, con esto tenemos ya nuestro informe de factura terminado. Una cosa que no hemos comentado es que, lógicamente, cuando estamos viendo la factura desde esta pestaña, aquí tenemos la posibilidad de imprimirla en una impresora o incluso generar un fichero PDF y guardarlo.